Empezar con el shiur. Ahí tengo unas cosas que espero muy lindas, que les guste. Primero vamos a la Yom Yom, 22 de Adar. Como decimos siempre, primero acá tenemos Adar 1 y Adar 2 para las enseñanzas, aunque este año hay un solo Adar. El día 22, el Rebbe trae en una sijá, la palabra 22 se escribe Bet Hav, Bejá, y quiere decir Bejá Yevarej Israel. En vos se bendiga Israel. Así hay un versículo. Se hace un día de mucha bendición. Y dice acá la Yom Yom, cuenta el Rebbe anterior, mi padre, el Rebbe Rashab, escribe en uno de sus Maamarim, el que en la Seudá Shlishit, tercer comida sabática, fue dicho, hoy no lo hallaréis, etcétera, se refiere al man, que el man, el día de Shabbat, no caía, el viernes caía doble. Y se aprende de acá, implica que no requiere comer pan, o sea, en la tercer comida de Shabbat no es obligación comer pan, obviamente que si uno quiere lo hace, pero algo debe comerse. Dijo Rabbi Yossi, sea mi parte de los que comen tres comidas sabáticas. En el Talmud, en el Tratado de Shabbat. Y después dice, una enseñanza del Alter Rebbe cuando recién arribó a Liozna. Sea siempre, hay un versículo que dice Leolam, la persona cuidadosa, Zahir, con la plegaria de Minja. ¿Y qué tiene de especial la plegaria de Minja, la plegaria de la tarde? La supremacía de Minja por sobre la plegaria de Shaharit y Arbit reside en que está en medio del día, mientras la gente está abocada, perdón, y ocupada en sus quehaceres, y los interrumpe para la plegaria de Minja. Especialmente en los días de invierno se ve esto, y ni que hablar en el hemisferio norte, en New York o en Europa, las grandes ciudades o pueblos, y más al norte, en el norte de Europa, donde de repente a las 3, 3 y media de la tarde ya está oscureciendo, o 4 de la tarde. Entonces dejar todo, a veces uno está en el consultorio, en la fábrica, en la oficina, en el negocio, donde le toca estar, dejar de lado todo para ir a hacer minjá, o más aún, si tiene un minyan y hacer minjá, entonces esto es muy preciado ante Hashem. Por eso siempre, Leolam, para el mundo, el servicio de la persona en el mundo consiste en que sea la persona, literalmente sea persona, que sea un mensch, que su intelecto brille en las emociones, cuidadosa, zahir, también se traduce como que haga luz, que haga brillar, o sea, que imponga, perdón, la forma, lo espiritual por sobre la materia, lo físico, y ello se evidencia con la plegaria de Minjá, donde uno deja todo para ir a hacer lo que tiene que hacer. Otro de los momentos, esto para sumar a lo que trae acá, es el viernes a la tarde. El viernes a la tarde el que tiene el negocio, por ahí muchas veces pasa, el negocio antes de Shabbat, cuando uno está a punto de cerrar, siempre está lleno de gente. Y me lo cuentan los comerciantes, que ese momento es un momento crucial, ¿no? Porque se hace la hora y uno ya quiere estar en casa y prepararse para Shabbat. Y hay que echar a la gente, propiamente dicho, ¿no? O sea, a veces no aparece nadie o muy poquita gente en casi todo el día, y cuando viene la gente uno tiene que echarla, ¿no? Es una prueba importante. Pero bueno, es muy preciado eso ante Hashem. Después tenemos el 22 de Adar 2, que es cortito. Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim, atrae el intelecto, los mojim, el intelecto. Al levantar las manos de los Kohanim levantan las manos cuando hacen la bendición, es la elevación de los atributos emocionales, midot. ¿Y a quién bendicen? A Israel, que son Bnei Melachim, así dice el Talmud, son hijos de reyes, Malhut. Tenemos pues una completa configuración de las 10 sefirot, de los 10 atributos de Hashem, que son captables por el hombre a través de Torah y Mitzvot, y acá justamente lo tenemos. Bueno,
Bienvenidos acá Roberto, Marcelo y Zvi, si no me equivoco, Oscar. Muy bien. Vamos a empezar para analizar justamente algo muy interesante en la Parshá, pero vamos a empezar con un maíz. Un maíz obviamente verídico, con nombre y apellido, como solemos contar en este espacio. Hay un rabino de Sudáfrica que se llama Nachman Bernard. Resulta que él nació en un pueblito, una ciudad chica en Estados Unidos. Entonces, en determinados momentos, quería saber qué hacer con su vida y él pensó que lo mejor de todo es dedicarse al estudio de la Torah. Pero quería tener la opinión del Rebe. Entonces fue a preguntar al Rebe, tuvo una audiencia con el Rebe, y le dijo, Rebe, mire, la verdad, mi intención es quedarme acá, ponerme en una yeshiva, en un kolel, para estudiar Torah todo el día. Entonces el Rebe le dijo, mira, también estamos en una época, en el exilio, en el galut, en la diáspora, donde se la compara a un incendio. Y cuando hay un incendio, cada persona tiene que ocuparse en apagar ese incendio. Hay miles y miles de Yehudim a lo largo del mundo que están esperando, a veces sin saberlo, que venga alguien a apagar el incendio, que venga alguien a enseñarles lo que es Yiddishkeit, Torah, Mitzvot. Entonces el rabino le dice, pero está escrito en los libros y le trajo un versículo que dice que la persona tiene que ocuparse de él y estudiar Torah. Entonces el Rebbe le explicó que ocuparse de uno también significa ocuparse del prójimo. Y ahí el Rebbe le dice que hay un puesto en Sudáfrica, hay una comunidad en Sudáfrica que está buscando un líder, un rabino, y que el Rebbe opina que es el puesto apropiado para el rabino Bernard. Bueno, obviamente si el Rebbe se la dio servida, ya le dijo lo que hacer, el rabino se fue a Sudáfrica y qué sé, decenas de años creo que sigue ahí, que es rabino allá en una comunidad muy importante en Sudáfrica. El rabino Bernard imagino que tuvo varios hijos, imagino, pero una de las hijas le escribió al Rebe en una carta y le dice, Rebe, yo me siento un poco mal porque no vengo de una familia jasídica y no vengo con una familia de linaje. Somos Balteshuvá, somos Yehudim retornantes. Entonces, como que se siente que viene de abajo, que viene de atrás. Entonces el Rebbe le contestó y le dijo así, los Hasidim del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Chabad, tampoco venían de familias de linaje o de familia, no, tampoco eran Hasidim, obviamente no había Hasidim antes, y se hicieron Hasidim del Alter Rebbe. Entonces no pasa por ahí la cosa, sino que todos los Sibudim, al contrario, todos tenemos nuestras propias, ¿cómo se puede decir? Nuestras cualidades, y esas cualidades valen más que todo. ¿A qué viene este maíz? ¿Qué tal, Jorge Yehezkel? Este maíz se viene a colación a lo que trae la parshá de la semana, de esta semana. La parashá de esta semana trae que primero que Moshe congregó al pueblo y le dio la orden de que hay que construir el Mishkan, él ya había recibido la orden de construir el Mishkan, el santuario en el desierto. Pero en adición a eso,
para poder construir el Mishkan, él contrató, o mejor dicho, no sé si la palabra exacta es contrató, asignó a dos grandes personajes. Uno se llamaba Betzalel, Betzalel Ben Uri Ben Hur le Matei Yehuda. Betzalel, que era hijo de Uri, de Hur, de la tribu de Yehuda, y junto con él había otro muchacho asignado que era de la tribu de Dan, que se llamaba Aholiab ben Ahisamat. Bueno, eso lo vemos en la parsha de, si no me equivoco, de Trumá, cuando Hashem le da la orden a Moshe, y cómo ahora Moshe lo lleva a la práctica, eso lo vemos en las parshiot de esta semana. Y acá viene un tema que desarrolló el Rebbe, y hago un pequeño prólogo. El Rebbe siempre fue incorporando nuevos temas a sus fabrengens, a sus alocuciones. Por ejemplo, cuando llegaron los escritos del padre de él y digamos, se descifraron y se pasaron a libros, el Rebbe cada semana enseñaba, explicaba un escrito del padre de él, que es algo muy cabalístico, y que el padre, por no tener ni papel, ni pluma, ni tinta para escribir, entonces lo escribía muy sintetizado, entonces el Rebbe lo aclaraba lo que el padre quiso decir, cosas muy profundas, realmente muy interesantes. En el año 1964, el 6 de Tishrei, falleció la madre del Rebbe, la Rebbe Tzimhana. Y a partir de ese momento el Rebbe incorporó un nuevo tema, algo que fue revolucionario, se puede decir, en el mundo del estudio de la Torá, que es tomar una de las explicaciones de Rashi, Rashi, que es el comentarista literal de la Torá por excelencia. Sin Rashi no se puede entender lo que dice la Torá. Después están los otros comentaristas, pero el primero de todo que tenemos que ver que es Rashi, que incluso Rashi dice que yo vengo a explicar como un niño de 5 años tendría que entenderlo. Ojalá seríamos nosotros, por lo menos hablo de mí, ese chico de 5 años al que se refiere Rashi. Y el Rebbe empezó cada semana a explicar cada Rashi y lo maravilloso, las explicaciones maravillosas que se aprenden de Rashi. No solamente la profundidad que tiene, sino las enseñanzas que tenemos para nuestra vida. Y en la pasada de esta semana, cuando Moshe le da la orden al pueblo de Israel, o mejor dicho, asigna a Betzalel y a Oliab, Rashi dice dos cosas. Primero dice que Betzalel era un nieto de Hur, y este Hur era un hijo de Miriam. Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, de la tribu de Yehudá, porque el padre de Hur era Caleb, que fue uno de los 12 espías, uno de los que habló bien junto con Yoshua. Entonces, venía de una tribu con mucho linaje. Imagínense, era bisnieto de Miriam. El tío abuelo de él era Moshe Rabbeinu, era Aarón. Y por el otro lado, entonces eso explica Rashi. Por el otro lado tenemos a Oliab, y Oliab es de la tribu de Dan. La tribu de Dan no tenía linaje, no tenía el mismo linaje. De hecho, la madre de Dan, del primer Dan, era una de las segundas esposas de Jacob. Está bien, era esposa de Jacob, pero era de las que eran las concubinas, digamos. No eran Rachel y Lea, que fueron las más importantes, las dos esposas más importantes. Al contrario, ellas eran como sirvientas ahí, que después Jacob se casó con ellas para tener hijos, pero estaban en un nivel, digamos, aparentemente inferior. Y acá viene una pregunta. Rashi muchas veces
no explica nada. Cuando Rashi no explica nada, es porque ya lo sabemos de otro comentario que hizo antes. Y Rashi se basa en que solamente el que estudia su comentario se va a acordar lo que le explicó en otro momento. Pero acá vemos algo justo al revés. Cuando Hashem le da la orden a Moshe de elegir, de asignar a Betzalel que sea el arquitecto, el que esté a la cabeza del armado del Mishkan del santuario, ahí no dice nada. Rashi no explica nada. Recién en nuestra parsha dice que era el nieto de Hur, el hijo de Miriam. ¿Por qué justo acá lo viene a decir? Después, cuando habla de la tribu de Dan, ahí tampoco dice nada. Y acá, en esta tribu, dice que Dan era de las tribus más, de menos linaje, digamos, y explica para que no haya diferencia entre el rico y el pobre, entre el que tiene el linaje y el que no, que seamos todos iguales. Uno de los comentaristas de, 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 de la Torá también, que quiere explicar a Rashi, porque esto es una pregunta que no es que el Rebe solo se dio cuenta, hay muchos que se dieron cuenta. Uno se llama el Lebush Orá, si no me equivoco, se llama el libro, y él quiere explicar que hay una diferencia en el texto. En el texto, cuando Hashem cuando Hashem dice que junto con Betzalel va a estar Oliab, entonces en una dice, junto con él va a estar este, y en el otro lugar va a estar, y va a estar este. Entonces, en la primera ocasión, digamos, no tenemos dudas, porque los dos parecerían que están en el mismo nivel. Pero cuando habla en este nivel, en esta parsha, parecería que hay una diferencia entre uno y otro. Uno es Betzalel, que viene de la tribu de Yehudá, por eso enfatiza Rashi que es el nieto de Miriam, y el otro es de la tribu de Dan, que era una tribu más baja. Entonces entonces, ¿qué quiere decir? De acuerdo a esta explicación, que sepamos que son todos iguales, que no hay diferencia entre un Yehudí y otro Yehudí. Pero viene el Rebe y dice, esta explicación no tiene sus baches. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan la parsha de la semana pasada, si la leyeron, la parsha de Kitizá, ahí dice que cuando se juntaba el dinero para la manutención del templo, todos traían el medio shekel. Y ahí no había diferencia entre uno y otro. Dice a Shirlo y Arbe, el rico no podía traer más de medio shekel. Y de Adá lo Yamid. Y el pobre tampoco podía traer menos. Si el rico quería traer más, no se le permitía. Si el pobre quería traer menos porque decía yo soy pobre y no tengo, no. En este punto todos tienen que traer lo mismo. O sea que ya sabemos nosotros, en cierta forma, de que hay una uniformidad entre los Yehudí. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de la Parsha esta semana? ¿Y qué es lo que aprendemos justamente de este Rashi? Y fíjense como una palabra hace toda la diferencia. Que muchas veces uno piensa que, que hay diferencias entre los Yehudim porque está este que viene con el linaje, este es el hijo, como dice el Pototsker, es el que viene con todo el linaje, el abuelo, el bisabuelo, tatarabuelo, y este es el pobrecito que no solamente que por ahí está en una situación económica más complicada o de menos ingresos, sino que más aún, por el otro lado, ¿quién es? ¿Quién era el padre de él? ¿Quién era el abuelo? Mirá, el padre era esto, y el abuelo era el otro. Era un desastre por ahí, o gente muy alejada del judaísmo. El otro viene de Rabanim y de Geonim y de cabalistas, etcétera. Y este viene pobrecito, mira que la madre tenía que ir era la sirvienta de la madre o la abuela o la bisabuela,
era la sirvienta de Rachel o de Lea, y después, bueno, le dieron, Jacob tuvo hijos con ella, pero en esencia, ¿qué es él? Y esto es lo que tenemos que aprender, que los Yehudim somos todos, como vimos ahí en el Ayom Yom de hoy, los Yehudim somos todos Bnei Melahim, somos todos hijos de reyes. Melahim, Ubnei Melahim, somos todos hijos somos reyes e hijos de reyes, como decimos, como vimos cuando Hashem iba a entregar la Torá al pueblo de Israel, dice, Beatem Tiuli, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh. Ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Cuando dice un reino de sacerdotes, no se refiere exclusivamente a los Kohanim, porque está el sacerdote, el Cohen, bueno, él hace el servicio, el trabajo propiamente dicho en el templo. Pero después está la palabra Cohen, es un servidor. Y todos los Yehudim somos servidores de Hashem. Está el super servidor que es el Cohen, que tiene su trabajo especial en el Betamigdash. Hoy en día le damos Cabot, le damos ciertos honores por el linaje que él tiene, pero por el otro lado, justamente dice que cuando venga el Mashiach no va a venir, vamos a hablar en un idioma coloquial, no va a venir a quemar a nadie, no va a venir a decirle, vos, la verdad que vos sos un Cohen trucho, vos no sos Cohen, o vos sos un Levi, pero vos te crees que sos Levi, pero en realidad vos no sos Levi, sos un Levi trucho. No, no, no. Nada que ver. Eso no va a ser el Mashiach. Pero lo que sí tenemos que saber, eso con respecto a los Kohanim y Leveim en particular, pero después tenemos que saber con respecto a nosotros, somos todos Kohanim, somos todos Bnei Melahim, somos todos parte de ese reino de sacerdotes, y justamente por eso, cuando se pueda construir el Mishkan, que es lo más sagrado que tuvo el pueblo, que en el momento de que el pueblo fue perdonado por el becerro de oro. Entonces, la contracara de esto fue, y para mostrar que Hashem los había perdonado, les dijo, ahora me van a hacer el Mishkan, ahora me van a hacer el santuario. Si nos ponemos a pensar lo difícil y complicado con lo que era el santuario, bueno, fue algo, indudablemente fue milagroso, que en menos de 6 meses lo pudieron armar, lo pudieron tener todo ya listo, todo construido. Y no solamente que era un santuario, sino que era un santuario móvil. O sea, cada pieza era exacta y perfecta y distribuida de tal forma que se lo pueda desarmar y cargar y llevar de un lado al otro con los cuales, bueno, no voy a decir las 42 estaciones por las cuales pasó el pueblo de Israel, porque el Mishkan se construyó, digamos, después que Moshe bajó por segunda vez del monte Sinaí, pero durante 38 años el pueblo estuvo llevando el Mishkan y en menos de 6 meses se pudo construir, porque Rosh Chodesh Nisan ya fue la inauguración, lo que sería la semana que viene. Entonces la enseñanza es que no es uno, si lo hubiesen elegido solo a Betzalel, la gente hubiese dicho, bueno, Betzalel era el nieto de Miriam, ¿qué va a hacer? Le tocó porque tiene el linaje, porque tiene todo esto, porque fue, por decir hoy en día, ¿no? Fue a esta universidad o a esta yeshiva y a la otra, le corresponde, pero el pobre a Oliab, Ben Ahisamam, le maté Dan, de la tribu de Dan, pobrecito él, la tribu de Dan, no, la mano derecha de Betzalel era este Oliab. O sea, los dos fueron los ingenieros, los arquitectos, los que llevaron a cabo toda la construcción del Mishkan. Y así también tenemos que saber nosotros, cada Yehudí es preciado, cada Yehudí tiene sus cualidades, y no importa quién es, no importa si tiene más dinero, si tiene menos dinero, y uno se puede preguntar, los que están viendo ahora, y yo también me lo puedo preguntar, o los que lo van a ver después, el Shiur, uno se puede preguntar claramente,
Pero vemos que en el mundo no es así. Incluso en el mundo judío tampoco es así. Incluso en el mundo jasídico, por ahí vemos que tampoco es así. Porque de repente uno ve que el cubet, el cabot, se le da al que tiene más plata, o parecería que hay diferencias. Y si bien hay muchas cosas que se pueden explicar con respecto a esto, tenemos que saber que cada uno tiene sus cualidades y las cualidades que uno tiene es para poder llevarlas a cabo en aras y en favor de que estemos en un mundo mejor, en traer la palabra de Hashem al mundo, de hacer de este mundo una morada para Hashem. Y si de repente a uno le toca un puesto, el otro puesto tiene que saber que todo es, al final de cuentas, el que maneja el mundo es Hashem y Él es el que nos va guiando para que nosotros hagamos exactamente lo correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto. Que Hashem realmente nos ayude y que de esta manera vamos a acelerar la llegada del Mashiach inmediatamente.